contentas de estar aquí. Encantadas de estar acá, muy agradecidas por esta invitación. Un poco explicar qué es la mala leche, a qué le llamamos la fórmula del desastre, ¿no? Bueno, ese fue el nombre que escogimos para nuestra ponencia y el objetivo primordial fue socializar la información que durante muchos años hemos venido recabando acerca de la situación en la que se encuentra el amamantamiento humano y compartir con los colectivos que hacen vida en este congreso maravilloso de profundidad sobre qué es lo que está poniendo, cuáles son las razones por las cuales tenemos unas tasas de lactancia materna muy pequeñas, muy disminuidas. Y bueno, tuvimos la oportunidad de socializar el conocimiento, de compartir con los colectivos y de visibilizar cuáles son los enemigos de la lactancia materna y por qué es tan importante identificarlos, porque hemos venido señalando a las mujeres y a los niños como los responsables de que la lactancia estén tan baja, y realmente lo que hicimos fue un trabajo para que todos entendiéramos que el responsable no son ni las mujeres ni los bebés, sino el sistema. Un sistema que está detrás de la lactancia para acabar con ella y del cual mucha gente no conoce, que en el fondo es el sistema capitalista. Podemos hablar de esos enemigos puntuales de la lactancia materna. ¿Cuáles son esos factores que amenazan pues a este proceso natural? Fíjate, nos han hecho creer que la lactancia y el amamantamiento es un tema individual de cada mamá con cada bebé. Y en este mismo momento yo estoy segura que más de una mamá está pasando por su posparto, está presentando dificultades para amamantar, como dolor al amamantar, situaciones que tengan que ver con un supuesto rechazo de los bebés. Eso lo oímos todos los días. Y lo que no sabemos es por qué se produce eso. Eso se produce por una industria muy perversa que penetra los lugares de nacimiento, destruye la capacidad de succión de nuestros bebés y al destruir la capacidad de succión genera una cantidad de problemas en la mamá y genera además una amenaza contra el proceso propiamente del amamantamiento. En este intercambio de saberes que ha sido estos días tan intensos y tan maravillosos, donde hemos conocido gente increíble que está organizándose, trabajando como hormiguitas todos los días en transformar este mundo, nos hemos podido dar cuenta que muchas discusiones que parecían ajenas son exactamente las mismas. Resulta que esa industria, Nestlé, Bayer, todas estas grandes industrias que están detrás de la apropiación de los procesos fundamentales de la reproducción de la vida, como decía la compañera que estaba antes, esas mismas empresas actúan tras bastidores y hacen creer, por ejemplo, al campesino que es lo mismo una semilla transgénica que una semilla natural, pasada de generación en generación. Exactamente lo mismo nos está pasando con el amamantamiento. Cuando vemos las campañas de lactancia, hablamos de las maravillas y las bondades de amamantar, nunca escuchamos qué papel juega esa industria. Esa industria que, para que nos imaginemos un poco de qué se trata, en Venezuela nacen todos los años 300.000 bebés. De esos 600.000 bebés, cerca de la mitad, cerca de 300.000, van a tomar teteros desde el lugar de nacimiento. Entonces es un negocio muy lucrativo que tiene que ver además con algo muy perverso, que es que esa fórmula va a ocasionar enfermedades para luego vendernos medicamentos de esa misma industria farmacéutica. Sí, vemos que incluso desde las mismas clínicas, desde los mismos lugares de nacimiento, pues lo primero que le promocionan a la madre es la fórmula, ¿no? ¿Cómo influye pues esto por ejemplo en las madres jóvenes que quizás no tienen mucho conocimiento o mucha experiencia y que quizás se dejan llevar por esos patrones capitalistas de la estética incluso? Bueno, tiene una influencia tremenda. De hecho, lo descubrió la industria de la fórmula infantil hace muchos años y dejó de hacerle promoción directa con las madres y se dedicó a hacer promoción a través de la figura del médico, a través de la figura del sistema de salud. Y es uno de los graves problemas que tenemos en nuestra sociedad que amenazan a la lactancia materna. Es muy importante que la atención no se lleve solamente tal vez a las mujeres jóvenes y a las madres primerizas. Esto es un asunto de todos y eso fue lo que vinimos nosotros a compartir en este congreso. Tratar de desprivatizar el tema de la lactancia materna, tratar de que la gente entienda que es un asunto colectivo, es un asunto público del cual todos nos tenemos que interesar, porque con lo que estamos combatiendo no es
a la mujer que supuestamente es floja o que no puede amamantar. Lo que estamos combatiendo es un sistema muy poderoso que crea todo un conjunto de obstáculos alrededor de la mujer, que hace la cerca, la encierra para que finalmente no pueda amamantar, y además crea que ella es la culpable, que ella y su bebé son los responsables. Eso justamente es nuestro trabajo dentro del Congreso, y creo que gracias a Dios lo hemos logrado, pues por lo menos con la participación que tuvimos hoy en el conversatorio. ¿Cuáles fueron las opiniones con referente a los debates que se dieron a través de este conversatorio, más relevantes, las opiniones más relevantes que surgieron en cuanto a este tema? Bueno, básicamente yo creo que el habernos dado cuenta, como te decía hace un rato, que estamos en una misma lucha. Identificar al enemigo es fundamental. Darnos cuenta de que lo que está haciendo el campesino, resistiéndose de manera estoica al tema de los transgénicos, por ejemplo, es exactamente lo mismo que hace una mamá batallando contra todos los obstáculos que le presenta el sistema para lograr amamantar. Es exactamente lo mismo. Lograr garantizar la soberanía sobre nuestros cuerpos, la soberanía nacional, porque es un tema fundamental para garantizar. Recordemos que esa mala leche, esa industria de fórmulas infantiles recae en prácticamente 5 empresas. La mayoría es importada y ha demostrado en la práctica concreta, en nuestra historia reciente, como lo fue el paro del 2002, como lo fue el desabastecimiento macabro al que fuimos sometidos en el año 2007 en el marco de la reforma constitucional, que son capaces de sacar de los anaqueles la fórmula infantil sin importarle la alimentación de los bebés, porque una cosa que no se dice, un bebé que no toma fórmula, ¿qué le damos? Jugar con la comida de los adultos ya es un problemón. Imagínense lo que significa hacerlo con la comida de los niños. En este momento no nos planteamos, por ejemplo, cuando un adulto, tenemos un desabastecimiento, por ejemplo, de un determinado producto, podemos usar otro. No nos planteamos qué significa para un bebé que ha dejado la lactancia porque le fue saboteado su proceso de amamantamiento cuando sacan las fórmulas reguladas del mercado. Y han sido capaces de eso. Lo que es muy importante es que el pueblo venezolano, que cada vez hemos creado más conciencia, sepamos, independientemente de nuestra posición política, que estamos amenazados por una industria muy perversa. Bueno, gracias por estar acá. Ya regresamos con más de este tema tan importante que significa el comienzo de la vida, y el comienzo de la vida de una forma económica.